Entregué toda la propiedad de la empresa, exigió Recursos Humanos después de que me despidieran. Sonreí y les di las llaves del edificio. El consejero delegado me llamó una hora después, gritando. ¿Por qué hay una orden de desahucio pegada en la puerta de mi despacho? ¿Y por qué demonios la cafetera express de mi oficina si sea de nuevo como el humidificador de Satanás? No sabría decirle, musité, mientras me arrastraba detrás del rack de servidores con una linterna en la boca y un plátano de hacía 2 días en el bolsillo. Esa maldita máquina estaba conectada al mismo interruptor que el aire acondicionado del ala este. Algo que descubrí después del gran apagón inducido por un café con leche en 2011. Nadie lo documentó, por supuesto. Nadie más que yo documentaba nada por aquí, pero yo lo sabía porque lo recuerdo todo. Aquella mañana había empezado como cualquier otra durante los últimos 21 años. Yo, Miranda García Robles, abriendo la puerta de la oficina a las 7:47 de la mañana, 13 minutos antes de la apertura oficial, con la llave de latón original que me dieron en el segundo trimestre de 2002. La engrasaba 2 veces al año. Se sorprenderían de cuántos ejecutivos no saben girar una llave si la cerradura chirría. Dan por hecho que está rota, como su sentido común. El equipo de limpieza había dejado un chicle en el fregadero otra vez. Alguien de producto se había dejado sushi en la mini nevera durante el fin de semana. La kombucha había explotado. Técnicamente, no era mi trabajo. No figuraba en ningún contrato. Pero, adivinen quién se pasó media hora rascando algas de una nevera inteligente con un calendario plastificado y una espátula de plástico. Esta servidora. Algunos días me sentía como la versión humana de la cinta americana. Lo mantenía todo unido en el más absoluto silencio. Me utilizaban exactamente de la misma manera. Solo se daban cuenta de mi existencia cuando algo se rompía. El consejero delegado todavía pensaba que yo era la recepcionista, aunque mi tarjeta de visita dijera responsable de servicios generales y operaciones. Y mi bandeja de entrada tenía 3.200 correos urgentes sin leer de gente que no sabía cambiar un cartucho de tóner para salvar sus vidas obsesionadas con las criptomonedas. La cosa empeoró cuando trajeron a esa nueva directora de recursos humanos, Elena, recién salida de un máster, todo sonrisas y tendencias. Una vez me preguntó dónde iba el enchufe del cable de Ethernet. Le dije, en la pared, corazón. El mismo sitio al que se dirige tu rendimiento laboral. No se rió. No fui a universidades de prestigio. No llevaba abrigos que costaran más que mi coche de segunda mano. Pero conocía ese edificio. No como lo conoce un administrador de fincas. No, lo conocía como se conoce a un perro viejo. Sabía que tuberías gemían cuando iba a llover. Que termostato se volvía loco cuando la humedad superaba el 70%. Donde la caja de fusibles crujía como una casa de muñecas encantadas si la abrías demasiado rápido. Había mantenido esa empresa respirando a través de subidas de tensión, inundaciones en los baños y las malas decisiones de 3 consejeros delegados, y ellos simplemente lo olvidaron. Sin reconocimiento, sin bonus, sin notas de agradecimiento escritas a mano por la junta directiva. Solo una vez, cuando me quedé hasta tarde para desatascar personalmente el baño de mujeres después de que alguien tirara su tarjeta de identificación dentro. No pregunten, el antiguo director financiero me dio una barrita de proteínas a medio comer y dijo, eres una santa, Marisa. Mi nombre es Miranda. En algún momento, dejé de corregirles. No intentaba ser la heroína. Simplemente creía en hacer las cosas bien. Ese contrato de alquiler, el que nos consiguió una sede en una de las mejores zonas del centro de Madrid por una 10ª parte del precio de mercado actual, lo negocié yo cuando ni siquiera conseguíamos que un propietario nos devolviera la llamada. La empresa tenía 5 empleados y una máquina de fax unida con chicle. El fundador me pidió que fuera su avalista. Demonios, puse el contrato de alquiler entero a mi nombre. Nadie más tenía el crédito suficiente entonces. No me importó. Eran como mi familia. Y como la mayoría de las familias, con el tiempo olvidaron quién mantenía las luces encendidas.
¿Alguna vez han entrado en una habitación que han gestionado durante décadas y de repente se dan cuenta de que nadie repara en ustedes a menos que la impresora se atasque o haya un ratón en la sala de descanso? Esa era yo. Invisible hasta que todo se iba al garete. Entonces, de repente, era la abuela y la conserje de todos en una sola persona. Dios no quisiera que el aire acondicionado dejara de funcionar. Entonces yo era la reina Miranda, salvadora del sudor. Así que sí, seguía apareciendo. Silenciosa, competente, inamovible como un mueble. Luego llegó aquel lunes. Recursos Humanos envió un correo electrónico a toda la plantilla anunciando oportunidades de realineación estratégica, que en el lenguaje de RRHH es como si un jefe de la mafia te dijera, vamos a dar un paseo. Se me heló la sangre. Había visto a suficientes directivos llorar en mi hombro durante los despidos para saber lo que se avecinaba. Yo era la siguiente. Y no iba a llorar. Ya había empezado a recordar cosas que ellos habían olvidado que me debían, y esta vez, no iba a limpiar su desastre. La invitación llegó a las 16:58, justo cuando estaba rascando un trozo de burrito seco del cristal de la fotocopiadora. Asunto: sincronización rápida RRHH. Sin contexto, sin aviso, solo un evento de calendario plantado en mi día como una cagada en una ponchera. Entré a la mañana siguiente, puntual como siempre, con mi chaqueta de punto gris con un agujero en el codo y una mancha con la forma de la provincia de Cuenca. Esa chaqueta había sobrevivido a 3 consejeros delegados, un incendio en la oficina y una fiesta sorpresa de bebé que acabó en divorcio. Era mi armadura. Elena, de Recursos Humanos, ya estaba sentada en la sala de reuniones. Sonreía como una madrastra de telefilme de sobremesa. A su lado, un tipo del departamento legal que no había visto en mi vida. Pelo engominado, zapatos aún más relucientes y una carpeta que no paraba de acariciar como si contuviera la cura para el cáncer. Miranda, gracias por venir, dijo Elena con voz cantarina. Queríamos tener una pequeña conversación sobre reestructuración. Esa palabra, reestructuración, golpeó más fuerte que un saco de martillos. La había traducido para otros, les había cogido la mano, había cubierto sus turnos. Conocía el ritmo de memoria. Primero venía la sonrisa, luego la carpeta, luego la disculpa que no era realmente una disculpa. Vamos a tomar una nueva dirección, dijo. La miré fijamente. Y supongo que esa dirección no me incluye a mí, ¿verdad? Silencio. Luego, un suave empujón de la carpeta sobre la mesa. Dentro, un paquete de indemnización genérico con más burocracia que la declaración de la renta. 3 meses de sueldo. Una cláusula de confidencialidad. Seguro médico hasta fin de mes. ¡Qué generosos! La carta ni siquiera ponía bien mi cargo. Me llamaban Miranda G. Robles. 21 años y todavía no sabían escribir mi apellido completo. Necesitamos su tarjeta de identificación y sus llaves hoy mismo, añadió el abogado, monótono. También cualquier propiedad de la empresa que tenga en su posesión. Respiré hondo, una bocanada que podría haber agrietado el pladur. Metí la mano en mi bolso y puse la tarjeta de identificación sobre la mesa como una ficha de póker. Luego, las llaves. Las 11, todas etiquetadas con mi letra desde 2002, cuando me quedaba hasta tarde para reprogramar yo misma las cerraduras de las puertas. ¿Estáis seguros?, pregunté, con la mirada fija en Elena. Ella parpadeó. ¿Seguros de que queréis esto? Es la última oportunidad. Me puso esa cara de Recursos Humanos, compasiva, insulsa, tan falsa como la margarina. No es nada personal. Claro que no, mascullé, poniéndome de pie. Solo recordad que no se puede despedir lo que nunca se ha entendido. Salí antes de poder incendiar el lugar con la mirada. El sol me picaba en la piel. La acera zumbaba de ruido, pero yo estaba entumecida. No lloré. No delante de ellos. No después de 21 años limpiando sus desastres, arreglando sus máquinas, calmando a sus becarios durante ataques de pánico. Querían olvidarme. Bien. Pero habían olvidado demasiado. No conduje directamente a casa.
Me metí en el aparcamiento de un Dunkin', me senté en el coche con el aire acondicionado apagado y llamé a Leo. Leo era el hijo de mi antiguo vecino. Creció cortándome el césped. Ahora es un abogado inmobiliario con un auricular Bluetooth permanentemente pegado a la cabeza y un tic nervioso cuando la gente dice arbitraje. Contestó al segundo tono. Miranda, ¿todo bien? No dije, pero está a punto de estarlo. ¿Recuerdas ese contrato de alquiler que redactamos en 2002? Una pausa, luego un silbido bajo. O dijo. Ese contrato. Sí. ¿Lo saben? Sonreí por primera vez en todo el día. No una sonrisa cálida, sino una peligrosa. Acaban de pedirme las llaves, dije. Así que creo que es hora de darles todo lo que han pedido. Mi casa olía a don limpio y a películas de guerra antiguas. Mi forma de mantenerme cuerda. Dejé el bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y fui directamente al armario del pasillo donde guardaba el expediente por si intentan alguna estupidez. Nunca pensé que lo abriría, pero aquí estábamos. La carpeta era de color rosa fucsia, con la etiqueta escrita en rotulador permanente, contrato 2002, solo Miranda. La saqué con el mismo cuidado que se usaría para desactivar una bomba. Dentro, el contrato de arrendamiento original, 7 enmiendas, un recibo de la alfombra que compré para el vestíbulo antes de que pudiéramos permitirnos muebles, y 3 notas adhesivas con garabatos del hijo del fundador de cuando la oficina era una sola habitación encima de un restaurante tailandés de comida para llevar. Hace 21 años, no habrían conseguido un contrato de alquiler ni aunque sus vidas dependieran de ello. Sin crédito, sin ingresos, un portátil y una línea de fax que sonaba como un mapache moribundo. El fundador, Ricardo, se sentó frente a mí en un Vips y me dijo, Miranda, si no firmas como avalista, trabajaremos desde mi garaje. Mi mujer me matará. No firmé como avalista. Firmé todo el maldito contrato yo misma. Solo hasta que nos pongamos en pie, dijo. Nunca más tuvimos esa conversación, porque después de eso, siempre fui yo quien renovó el contrato. Yo quien trató con el administrador de la finca. Yo quien coordinó las instalaciones del aire acondicionado, el cambio de moqueta, el olor raro en el ala oeste que resultó ser una ardilla muerta dentro del aislamiento. Nunca quitaron mi nombre del contrato. Ni siquiera lo preguntaron. Me senté en la mesa de mi cocina, abrí una Coca-Cola Zero y empecé a leer como si mi dignidad estuviera enterrada en alguna parte de esa letra pequeña. Página 12, sección 9b, la renovación del plazo del arrendamiento requerirá una notificación por escrito del arrendatario a más tardar 30 días antes de su vencimiento. Parpadeé. Lo leí de nuevo. Luego comprobé la fecha de vencimiento. 1 de agosto. Hoy era 3 de agosto. 2 días tarde. No habían renovado. Ni siquiera habían enviado un correo electrónico. Ni una palabra del departamento legal. Ni una palabra de Elena. Ni una sola llamada de pánico sobre normativas o condiciones de alquiler. Estaban tan ocupados dándose palmaditas en la espalda y jugando a las sillas musicales con los cargos que se les pasó el plazo más importante de la existencia física de la empresa. Me recliné en mi silla. Una sonrisa lenta y larga se dibujó en mi rostro. El tipo de sonrisa que pones cuando te das cuenta de que el universo acaba de entregarte las llaves del reino. No era solo que me hubieran despedido. Era como me habían despedido. Como una mancha en una ventana. Como si yo fuera solo una mujer de mediana edad desechable con una carpeta llena de trivialidades obsoletas. Pero verás, mis trivialidades hacían funcionar ese maldito edificio. Olvidaron que yo seguía siendo la arrendataria, la inquilina legal, y ahora ellos eran ocupas con máquinas de café express. Cogí mi teléfono y empecé a revisar. La póliza del seguro, todavía a mi nombre. El contrato de mantenimiento del aire acondicionado, renovado el año pasado bajo mi correo electrónico directo. Los servicios de limpieza solo aparecían porque yo le hacía un visum al encargado una vez al mes bajo el concepto fondo de frescura del edificio.
Los suministros, canalizados a través de una cuenta de empresa que abrí con el ayuntamiento en 2005, cuando se iba la luz cada vez que alguien usaba el microondas y la impresora al mismo tiempo. Todo lo que importaba seguía pasando por mí. Podría haberles avisado. Podría haber enviado un correo electrónico, reenviado los términos del contrato con un asunto como, oye, se os olvidó algo. Pero eso no es lo que ellos habrían hecho si los papeles se hubieran invertido. No, si la situación fuera al revés, ya estarían a medio camino de reemplazarme con un modelo más joven que no sabe reiniciar el cuadro eléctrico sin buscarlo en Google. Así que cerré la carpeta del contrato. Me serví otra Coca-Cola Zero y decidí, por primera vez en 2 décadas, callarme la puta boca. Dejar que sintieran el silencio. Dejar que encontraran el precipicio cuando caminaran hacia él. Que la máquina de café fuera su primera pista. Porque ahora estaban allanando una propiedad, y yo tenía los papeles para demostrarlo. Me puse mis zapatos de los domingos para la reunión con el administrador de la finca. No porque necesitara parecer elegante, sino porque hacían más ruido al caminar por los suelos de mármol. Quería que el mundo me oyera venir. Tomás, el administrador, levantó la vista de su monitor cuando entré en su despacho en la 4ª planta. Era el tipo de hombre que siempre olía a tóner y tenía 17 subrayadores diferentes en su escritorio sin ninguna puta razón. Miranda dijo, sorprendido. No esperaba verte de nuevo por aquí. Sonreí. Digamos que estoy aquí en calidad de legado. Inclinó la cabeza como un Golden Retriever confundido. Me senté, saqué mi carpeta y le entregué el dossier del contrato. El original, las enmiendas, todo todavía impecable, hasta la nota adhesiva donde el fundador dibujó un burrito volador durante nuestra reunión de renovación de 2009. Quiero confirmar algo, dije. No se presentó ninguna solicitud de renovación por escrito antes del 1 de julio. ¿Correcto? Parpadeó y empezó a teclear en su ordenador como si le debiera dinero. No, por parte de la empresa no. Nada registrado en el sistema. Supuse que iban a pasar a un contrato mes a mes mientras negociaban un nuevo acuerdo. No habíamos recibido nada oficial. Asentí, tranquila como una lápida. Bien, eso cuadra, porque según la cláusula 9b, se convierte en un arrendamiento mes a mes y no se recibe ninguna notificación. Tomás se reclinó. Su silla crujió como una rodilla vieja. Técnicamente, sí, eso es correcto. Saqué otro papel de mi bolso, lenta y deliberadamente. Era un papel grueso y nítido, con membrete dorado en relieve. Me gustaría notificarle formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento, con efecto en 30 días. Sus cejas se dispararon tan alto que pensé que pedirían la baja por accidente laboral. Espera, ¿vas a rescindirlo tú? Sí. Como arrendataria registrada, se les pasó el plazo de renovación. Y ya he encontrado un inquilino de reemplazo. Tragó saliva. ¿Lo saben? Lo sabrán. El nuevo inquilino era una startup de bienestar llamada Bloom Pulse. Todos humos verdes y purificadores de aire artesanales. Jóvenes, cargados de dinero de inversores, desesperados por metros cuadrados en el centro para instalar su pared de sal del Himalaya y sus grifos de kombucha. Conocí a la fundadora en un mercado de agricultores el año pasado mientras compraba remolachas. Ofreció 3 veces el valor del contrato actual. Tomás se pasó una mano por su pelo cada vez más escaso. Esto va a ser un lío. Lío, dije, poniéndome de pie. Fue lo que me dieron a mí después de 2 décadas de lealtad. Me fui antes de que pudiera hacer más preguntas. De vuelta en casa, abrí un nuevo documento legal en mi portátil y rellené los espacios en blanco. Demandante, Miranda García Robles. Demandado, ocupante actual, oficina 221. Motivo del desahucio, impago de la renovación del contrato, incumplimiento material y subarrendamiento sin notificación. Había descubierto que alquilaron un despacho trasero a un consultor de criptomonedas sin decírmelo. Otro pequeño descuido. Lo presenté online a través del portal del juzgado. Pagué un extra para agilizarlo.
El correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada con un delicioso DIN que me hizo sentir más joven de lo que el Botox jamás podría. Entonces, como un reloj, Recursos Humanos me envió un correo. Asunto: solicitud de confirmación de devolución de propiedad. Estimada Miranda, espero que estés bien. Nos ponemos en contacto contigo para confirmar que has devuelto toda la propiedad de la empresa, incluyendo documentación, llaves, tarjetas de identificación y otros activos físicos o digitales pertenecientes a nombre de la empresa. Por favor, responde para confirmar la finalización. Atentamente, Elena. No dudé. Hice clic en responder a todos, porque sabía que a Elena le gustaba poner en copia a media empresa para parecer ocupada. Mi respuesta: sí, incluyendo las que olvidasteis que tenía. Pulsé enviar y me recliné en mi silla. El edificio significó algo para mí una vez. Lo había visto crecer desde pladur y espaguetis de cables Ethernet hasta convertirse en algo brillante y pulido. Había comido más veces en esa recepción que en mi propia cocina. Me había reído con los becarios. Lloré cuando perdí a mi perro y alguien me dejó flores en la mesa de la sala de descanso. Pero el amor tiene límites, y el mío se agotó 2 días después de que deslizaran esa carpeta sobre la mesa. No solo me estaba vengando. Estaba reclamando todo. 2 mañanas después, estaba en mi galería acristalada regando mi espatifilo con una mano y sosteniendo la carta certificada en la otra. Un sobre pesado, firma con tinta real, sellado con las marcas del juzgado y todo. Demandante: Miranda García Robles. Demandado: nombre de la empresa. Ocupante de la oficina 221. Asunto: notificación de rescisión y requerimiento de desalojo del local. Mi nombre en negrita en la parte superior. Se sentía surrealista, como ver tu propio obituario mientras tomas un café. Excepto que en lugar de muerte, era una resurrección. Una resurrección en pantalones de chándal y zapatillas ortopédicas. Pero una resurrección, al fin y al cabo. Al otro lado de la ciudad, el mismo sobre aterrizó en la recepción sobre las 9:13 de la mañana. El administrador de la finca lo envió por correo urgente y también por correo electrónico, para asegurarse. Procedimiento estándar. Notificación de 30 días. El inquilino no ha renovado. Nueva ocupación programada. Se ruega desalojar o responder a través de los canales legales. El problema era que la recepcionista de ese día era una temporal. Su placa de identificación decía ámbar en rotulador de purpurina rosa. Probablemente pensó que era correo basura. Lo tiró a la papelera de reciclaje entre una caja de barritas energéticas caducadas y una plastificadora rota. Mientras tanto, arriba, en la zona ejecutiva, el equipo directivo estaba ocupado puliendo sus egos. Conversaciones sobre la salida a bolsa, renovaciones de marca. Uno de ellos estaba haciendo una presentación sobre disrumpir verticales, significara lo que coño significara. Vi la presentación en LinkedIn más tarde. Tenía una foto de archivo de una mujer riéndose mientras comía una ensalada y señalaba una pizarra. Algo rompedor. Estaban demasiado ocupados nadando en su propia sopa de ambición para notar que la marea se estaba retirando. Me senté en mi sofá releyendo la notificación, no porque dudara de su legalidad. Leo se aseguró de que fuera hermética, solo necesitaba sentirlo. El peso, la consecuencia. Esto ya no era una pelea de patio de colegio con RRHH. Era una bomba de relojería envuelta en burocracia y atada con un lazo de cinta roja. Y yo había encendido la mecha. Hubo un momento, quizás 20 segundos, en que la culpa intentó abrirse paso. Ese edificio había sido mi segundo hogar. Había vendado sus grietas, calmado sus gemidos, lo había mantenido cálido y zumbando. Había visto anuncios de bodas en esa oficina. Bebés nacer, romances florecer y explotar con la misma fuerza. Significó algo una vez. Pero ahora era solo una caja llena de gente que pensaba que legado significaba lento. Así que doblé la notificación, la guardé en el sobre y la deslicé en mi archivador, justo detrás de mis papeles de divorcio y 2 multas de aparcamiento sin pagar que guardaba por deporte.
Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Dani, el chico de mantenimiento. Oye, ¿estás bien? Pasa algo raro por aquí. Ha llegado una notificación del juzgado a recepción, pero nadie dice nada. El ambiente está enrarecido. Dani era de los buenos. Un tipo tranquilo. Sabía cómo cambiar un balasto fluorescente sin quejarse. Una vez me ayudó a perseguir a una zarigüeya por el falso techo de la sala de descanso. Casi le respondí con un estoy bien. Pero me pareció deshonesto. Así que le envié, estoy más que bien, Dani. Simplemente, por fin se me está viendo. No respondió de inmediato. Probablemente todavía estaba digiriendo el cotilleo que se estaba gestando. Me imagino la confusión. Los directivos asumiendo que la carta era un error o una broma. O quizás culpando a un proveedor. Eran buenos en eso, externalizando la responsabilidad como si fuera el servicio de limpieza. Pero la mecha ardía. Y yo ya había alineado la caja de cerillas, la gasolina y el extintor, lo suficientemente lejos como para que nunca pudieran alcanzarlo a tiempo. La sala de reuniones del bufete de Leo olía a café quemado y a ambición plastificada. Plantas falsas en cada esquina, uno de esos pósteres motivacionales que dice éxito sobre la foto de un alpinista a punto de morir. Leo se sentó frente a mí con un traje de raya diplomática azul que le hacía parecer un muñeco de ventrílocuo nervioso, pero sus manos estaban firmes mientras deslizaba el documento final de traspaso de arrendamiento sobre la mesa. Solo tienes que firmar aquí mismo, debajo de arrendataria saliente, y de nuevo en la página 4, debajo de parte autorizante. Dudó, con el bolígrafo en la mano. ¿Todavía estás segura de esto? Miré el papel. Nítido, clínico, frío como la sonrisa de Elena. Inquilino entrante, Bloom Plus, SL fecha de efecto, 31 de agosto, 12 del mediodía en punto. Renta, 12.800 € mes, triple neto, contrato de 5 años. Línea de firma, Miranda García Robles. Cogí el bolígrafo. Sin dudas, preguntó Leo. Solo que no debería haber tardado tanto en hacerlo. La punta del bolígrafo rasgó el papel como la hoja de una guillotina. Y así, 21 años de memoria institucional se transfirieron a un imperio de kombucha con un tablón de inspiración en Pinterest. Leo suspiró. Presentaré esto al administrador de la finca esta tarde. El juez ya ha aprobado el desahucio. Recibirán la notificación de la fijación en el local en 48 horas. Levanté una ceja. Recibirán 48 horas para desalojar. Asintió. Desde el momento en que la notificación se pegue en la puerta. Sin apelación, sin margen de maniobra. Se les pasó el plazo de renovación, subarrendaron ilegalmente y no respondieron a la documentación de rescisión. Tú les diste la cuerda. Ellos construyeron el patíbulo. Salí del despacho con una copia de los documentos firmados, guardada pulcramente en una carpeta de cartón con la etiqueta cierre. No venganza, no ajuste de cuentas, solo cierre. Porque eso es lo que era ahora. Un final limpio y quirúrgico a 2 décadas de ser invisible mientras sostenía el techo. Más tarde esa noche, cogí el coche y conduje hasta el centro. La ciudad se veía diferente de noche, más brillante, más fría, como si todo hubiera sido bañado en cromo y arrepentimiento. Aparqué al otro lado de la calle del edificio y apagué el motor. Dejé las luces apagadas, solo observé. Las luces seguían encendidas en las suites ejecutivas. Probablemente quemando unos cuantos miles de euros en horas extras y sushi de catering. Elena Segaramente estaba preparando otra presentación de diapositivas sobre cultura interna. El consejero delegado estaría en algún rincón practicando su discurso para inversores frente al espejo, con un whisky en una mano y una mentira en la otra. Bebí un sorbo de mi café de gasolinera y bajé la ventanilla. El edificio estaba allí, ajeno, silencioso, iluminado como en Nochebuena e igual de ciego a lo que se avecinaba. Ese mismo edificio que una vez sentí como mío, ahora un extraño. Miré hacia la oficina 221, la de la esquina. Mi antiguo escritorio,
ahora ocupado por algún jefe de proyecto que piensa que Bach significa buenas vibraciones y café. Sonreí, no por malicia, ni siquiera por alegría. Era la sonrisa de una mujer que ve un tren de mercancías acercarse a un hombre que está demasiado ocupado enviando mensajes de texto como para oírlo venir. No tenía ni idea de que mañana por la mañana, un agente judicial estaría pegando una notificación naranja fluorescente en sus puertas de cristal. Que en 48 horas, cada lluvia de ideas en la pizarra, cada silla de bola de yoga, cada puff en la zona de innovación sería cargado en un camión de mudanzas con Bloom Post esperando detrás, con el dinero en la mano y el incienso listo. Me quedé allí sentada hasta que las luces empezaron a apagarse. Luego conduje a casa, con la ventanilla bajada, el viento en el pelo, la carpeta de cartón en el asiento del copiloto y una especie de paz que no había sentido desde 2003. Justo en la época en que aprendí que la gratitud tiene fecha de caducidad, pero la influencia se mantiene fresca para siempre. Exactamente a las 8:03 de la mañana, Elena entró en el edificio como un maniquí engreído de El Corte Inglés. Café con leche de almendras en mano, sus tacones beige repiqueteando como una pista de aplausos que solo ella podía oír. Se detuvo en la recepción y le dedicó a la recepcionista temporal una sonrisa alegre y forzada. ¿Algún mensaje? Gorjeó. Ámbar parpadeó. Sí, hay algo raro en la puerta del despacho del CEO. Elena puso los ojos en blanco. Probablemente asumió que era otra nota pasivo-agresiva del departamento de informática. La semana pasada, habían pegado un meme de Danny DeVito debajo del termostato después de que alguien lo subiera a 28 grados. A las 8:07, estaba en la segunda planta. A las 8:08, estaba de pie frente al despacho del consejero delegado con la mandíbula desencajada como una pitón en una barbacoa. Notificación de desahucio naranja fluorescente, plastificada, sujeta con una brida a la manilla. Firmada, sellada y notificada. Aviso de desalojo de la propiedad por incumplimiento de contrato. 48 horas. Sacó su teléfono, con los dedos temblando como si acabara de sufrir una sobredosis de leche de avena. Marcó a seguridad del edificio. Intentó arrancar la notificación del cristal, pero se aferraba como el juicio final. A las 8:30 llegó el consejero delegado, sin afeitar, con un auricular Bluetooth en una oreja. Probablemente pensó que entraba a otra mañana de a por todas. En cambio, encontró a Elena paseando nerviosa, a todo el equipo de marketing mirando de reojo y un documento legal atado a su puerta como una pantalla de Game Over. Lo arrancó, lo leyó, parpadeó una vez, y luego otra. A las 9:02, sonó su teléfono. Era Tomás, el administrador de la finca. Señor Vargas, dijo Tomás, tranquilo y corporativo. Esto es para confirmar la ejecución de la rescisión del contrato. Se les notificó por correo certificado y correo electrónico hace más de 2 semanas. No recibimos respuesta. Asumimos que su silencio era intencionado. Intencionado, ladró Vargas. Por supuesto. ¿Quién ignoraría una notificación legal de 30 días a menos que fuera su intención?, dijo Tomás. La sonrisa en su voz era audible. A las 9:10, cundió el pánico. Los ejecutivos fueron llegando a la oficina uno por uno, cada uno reaccionando al papel de neón como si fuera una granada activa. Recursos Humanos convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias acristalada, donde la transparencia era más literal que metafórica. Cerraron las persianas a medias, y luego se dieron cuenta demasiado tarde de que no llegaban hasta el final del cristal. Toda la planta vio su crisis en directo como si fuera un reality show. A las 10:15, alguien finalmente descubrió quién era el demandante. Elena abrió su portátil, sacó los documentos judiciales escaneados adjuntos a la copia del correo electrónico que habían ignorado. Allí estaba, claro como el agua. Demandante, Miranda García Robles. Espera, Miranda, susurró. Dani, de mantenimiento, bendito sea, asintió solemnemente en la sala de descanso. Os dije que algo raro pasaba. Mientras tanto, yo estaba en casa, en mi galería, con el té infusionándose, el gato en mi regazo, y el teléfono vibrando como una colmena. Leo fue el primero en escribir.
Leo, está hecho. Han llamado a seguridad del edificio. El agente judicial va mañana. Eres una leyenda. Luego Dani. Dani, parecen hormigas en un microondas. Orgulloso de ti. Y el blog de negocios local publicó un titular: Empresa tecnológica del centro desahuciada por disputa de arrendamiento. Fuentes internas apuntan a una mala gestión. El artículo no me mencionaba directamente, pero la sección de comentarios rellenó los huecos. Alguien subió una foto granulada de la notificación de desahucio. Otro comentó: ¿no llevaba la responsable de la oficina allí como 20 años? Alguien más respondió que esa mujer sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Bebí un sorbo de mi té. Yo había estado enterrada bajo tareas ingratas y trabajo invisible durante 2 décadas. Nadie me regaló flores en el día de la secretaria. Nadie se dio cuenta cuando me quedé hasta las 9 de la noche reiniciando el router con un bolígrafo. Pero ahora se estaban dando cuenta. Lo que no sabían era que este ni siquiera era el acto final. Todavía no. La llamada llegó a las 19:42. Estaba a mitad de organizar mi especiero, por orden alfabético, por supuesto. Una mujer necesita orden en algún lugar de este mundo sin Dios. Y la pantalla se iluminó con un nombre que no había visto desde el día en que olvidó el mío en la fiesta de Navidad: Vargas, Arturo, CEO. Dejé que sonara 2 veces, 3. Contesté a la cuarta. Miranda al aparato. No perdió el tiempo. ¿Qué coño está pasando? No puedes hacer esto, rugió, con la voz quebrada como un adolescente al que pillan con un vapor. Lo puse en altavoz, me serví una copa de vino y me apoyé en la encimera como si me dispusiera a ver mi comedia favorita. Porque, en realidad, lo estaba. Claro que puedo, dije, tranquila como la nieve recién caída. Y lo he hecho. Léete tu contrato de alquiler. Estás desahuciando a una empresa entera. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? La junta directiva está alucinando. Tenemos a la prensa dando vueltas como buitres. Nuestros inversores. Lo corté con un suspiro. Arturo, déjame pararte ahí mismo. Despediste a la persona que tenía las llaves. Todas ellas. Las del edificio, las legales, las de la memoria operativa. Ni siquiera preguntaste quién firmó el contrato. Asumimos que era. Ese es el problema, dije. Asumisteis. Sobre todo. Sobre mí, sobre la empresa, sobre lo que yo valía. Hubo un silencio al otro lado, una respiración sibilante. Probablemente su tensión arterial escalando el monte estupidez. Nos has pillado por sorpresa, dijo, intentando cambiar al papel de víctima. No corregí. He respondido a ser pillada por sorpresa. La diferencia es que yo venía preparada. Abrí mi cliente de correo, redacté un nuevo mensaje para SEO @legal Elena, recursos humanos y, solo para darle picante, Dani, mantenimiento Asunto, propiedad de la empresa, según lo solicitado. Cuerpo, adjunto se encuentra el contrato de arrendamiento original completo, incluyendo todas las enmiendas, cláusulas adicionales y las violaciones de subarrendamiento que no revelasteis. Como solicitasteis confirmación de que he devuelto todos los documentos de la empresa, considerad esto como el cumplimiento de dicha solicitud. Adjunto, rescisión contrato-mgr-firmado, PDF. Pulsé enviar mientras Vargas todavía respiraba pesadamente al otro lado del teléfono. ¿Crees que esto no te va a salpicar?, gruñó finalmente. La junta directiva va a... Oh, harán lo que siempre hacen, dije, removiendo mi vino. Protegerse a sí mismos. Quizás te arrojen a los lobos si tienen suficiente hambre. Pero no me llamarán a mí, porque yo tengo la documentación y Bloom Post ya ha transferido los 2 primeros meses de alquiler. Eso lo dejó callado. Continué. Y para que quede claro, no he vendido a la empresa. Simplemente he dejado de llevarla a cuestas. La línea permaneció en silencio unos segundos, y luego se cortó. Exhalé. No sonreí, no esbocé una mueca de suficiencia.
Simplemente me quedé allí, sintiendo el peso de años deslizarse de mis hombros como pintura vieja durante una tormenta. Los nuevos inquilinos del edificio tenían previsto empezar a mudarse el lunes siguiente. Bloom Pulse tenía una pancarta de bienvenida impresa y todo. Tu vibra empieza aquí. No era exactamente mi estilo, pero pagaban a tiempo y sabían leer un contrato de alquiler. Mientras tanto, la antigua tropa se apresuraba a encontrar un espacio temporal que no fuera una sala de conferencias de un centro comercial o el carísimo piso del CEO sin wifi que funcionara. Brindé con mi copa a la cocina vacía. Por los finales, por la influencia, por ser subestimada hasta que fue demasiado tarde. Querían que se les devolviera la propiedad de la empresa. Yo se la devolví, con intereses. El viernes por la mañana, la empresa estaba en pleno modo pánico, lanzando balones desesperados a todos los propietarios de locales comerciales en un radio de 15 kilómetros. Se rumoreaba que incluso intentaron sobornar a Tomás, el administrador de la finca, con entradas para conciertos y promesas de oportunidades de gestión de reputación. Supuestamente, uno de los ejecutivos le ofreció una asociación de bienestar fundacional, significara lo que coño significara esa chorrada. Demasiado poco, demasiado tarde. El contrato con Bloom Post ya estaba firmado, notariado y enmarcado en el nuevo despacho de su fundadora, la oficina 221. Ya estaba eligiendo el papel pintado, algo con hojas de eucalipto y afirmaciones positivas. La empresa tecnológica, mientras tanto, fue desalojada como una residencia de estudiantes que se olvida de pagar el alquiler durante un semestre. El lunes por la mañana golpeó como un piano cayendo desde un 10º piso. Me senté en mi porche con una taza de café solo y una vieja radio portátil que ponía rock clásico mientras el caos se desarrollaba a 4 manzanas de distancia. El cielo era azul. Los pájaros cantaban. En la calle Serrano, los antiguos niños mimados del centro sacaban sillas de diseño y cápsulas de café a medio usar a una furgoneta de alquiler a la que le faltaba una luz trasera. Elena llevaba gafas de sol del tamaño de su ego y ladraba a su teléfono como si estuviera negociando la paz en Oriente Medio. Alguien había pegado un trozo de papel de impresora en el camión que decía, reubicación estratégica. Buen intento. Se congregó una multitud. La gente grababa. Entonces llegó la guinda. Vargas, traje color canela, manchas de sudor, cara roja. Perdió los papeles por completo. Una silla plegable salió volando de sus manos y golpeó el lateral de la furgoneta con un clan hueco que resonó en los edificios como un platillo triste. Alguien publicó el video con el pie de foto, cuando el karma de la oficina te golpea más fuerte que tus planes de salir a bolsa. 3 horas después, llegó a la portada de los portales de noticias tecnológicas, luego a los blogs sobre pifias empresariales. Los comentarios fueron brutales. ¿Lo han desahuciado o le han desenchufado el ego? Lanzar sillas igual a liderazgo bajo presión. ¿Alguien puede decirle que tirar muebles no cambia las leyes de arrendamiento? De vuelta en casa, llamaron a mi puerta. Era un mensajero con una cesta envuelta en celofán. Fruta ecológica, té de lavanda, un pequeño frasco de gominolas de cúrcuma. Encima, una nota con letra redondeada. Miranda, gracias por el espacio y por la historia. Lo cuidaremos muy bien. El equipo de Bloom Post. Me reí. Una risa de verdad, profunda, desde el estómago. La primera en mucho tiempo. Coloqué la cesta en la encimera de la cocina, me serví una copa de vino y caminé hacia el pasillo. Allí, en la pared junto a las fotos de mi familia y mi primer sueldo enmarcado de 1981, colgaba un pequeño gancho de latón. Metí la mano en el cajón y saqué lo único que había guardado. Sin placa, sin fanfarria, solo metal y memoria. La llave original de la oficina. La colgué como si fuera un trofeo. No porque ahora abriera nada, sino porque una vez lo abrió todo. Y ahora, cerraba el capítulo exactamente como yo quería, silenciosa, legal y permanentemente.